Hola amigos, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí desde la península ibérica, desde Barcelona. Y como veis, tenemos aquí a Yolanda. Un saludo, Yolanda. Hola a todos, buenas tardes. Y aquí tenemos a Guillermo. Guillermo que está en Andalucía. Un saludo, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Luis, un saludo a Yolanda, un saludo a Barcelona y al resto del mundo, al resto de videntes que estén esparcidos alrededor del planeta. Bueno, como lo vais a ver en diferido, yo lo primero que os voy a decir, tanto los que estáis en directo como en diferido, si os gusta, cojan el enlace, lo compartan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, y a todos los moderadores, pues gracias por estar ahí moderando, tanto en el chat, tanto en el Facebook como en el YouTube. Bueno, ¿sabéis de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a empezar hablando de este pedazo de libro, Sefar, el software divino, autor Guillermo Berman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos. Vamos a basarnos primero en esto. Nuestro amigo Guillermo nos va a hacer una introducción para que lo conozcáis y iremos pasando, bueno, y poco a poco iremos improvisando, enseñando cosillas del libro. Y no sé, Yolanda, si quieres decir algo más antes de empezar. Bueno, lo primero es que es un tema muy curioso del que sí que se han venido haciendo incursiones, ¿no? Se han mencionado alguna vez ya que realmente había un código oculto en la Biblia, ¿no? Que había un código oculto en ese mensaje, además del que podemos leer a simple vista. Y esto pues es mucho la prueba de que realmente es así. Con lo cual parece que los que parecemos estar locos no estamos tan locos, ¿no? Como pareciese, Guillermo. No, la verdad que no estamos tan locos y me gustaría decir en primer lugar que gracias por lo de pedazo de libro, pero yo siempre lo llamo un libro hecho con amor, cuanto menos, ¿no? Ya luego, bueno, está sujeto a criterio de cada uno el que sea un libro, un buen libro o simplemente un libro más, ¿no? Muy bien. Pues yo, si queréis, vamos a empezar ya con la introducción y luego poquito a poco vamos desarrollando. Deciros, antes de, me vais a empezar ya a preguntar en el chat cómo conseguir el libro, ya os lo digo, está en Amazon, pero en YouTube, si le dais a la pestaña de ver más, están todos los datos de contacto de ellos y de cómo conseguir el libro de Amazon, y podéis entrar ya, si queréis entrar a la página web o queréis ver algo, pues ya podéis acceder. Pues adelante, Guillermo, introdúcenos un poquito en el libro. Me gustaría empezar con una pequeña anécdota a modo introductivo y compartir con todos una pequeña vivencia que tuve hace aproximadamente 3 semanas en un viaje que hice a nivel privado a Sevilla, donde uno encuentra anexo a la Catedral de Sevilla, bajo la Giralda, una recreación del pórtico de Córdoba, ¿no? Del Patio de los Naranjos. Y es conocido en Sevilla porque cuenta la historia que en el mural aparecen ciertas figuras y uno debe colocarse frente a ese muro y deben encontrar una mano que no está en su lugar. Es decir, en ese muro, junto a la puerta de Córdoba en Sevilla, existe una mano que no corresponde a ese lugar. Entonces, claro, uno ve mogollones de turistas fijándose en la puerta y buscando y, vale, yo he oído que aquí hay una mano que no corresponde a ese lugar, ¿dónde estará? Hay gente que ya lo sabe, ¿no? Los locales lo saben, evidentemente, y muchas veces pues se ríen. Me tocó a mí el turno, ¿no? De postrarme ante la puerta y claro, lo primero que a mí me llamó la atención es que hay una figura a la que le falta una mano. Es decir, el público se para a buscar una mano que está fuera de lugar, pero lo que yo encuentro a simple vista es que a una de las figuras le falta una mano. Y yo creo que es el modo en el que llegamos a dar con este descubrimiento, ¿no? Es la forma en la que nosotros hemos narrado el libro. Es decir, nos quieren hacer ver ciertas cosas, pero siempre con un telón de por medio y omitimos indirectamente otras cosas que se ven a simple vista y no somos capaces de reconocer, pues porque nos están redirigiendo continuamente en una dirección opuesta o errónea, ¿no? Cuando yo descubrí que a una de las figuras le faltaba una mano,
evidentemente fue lo primero que mencioné. Dije, oiga, pero es que ahí hay una figura a la que le falta una mano. Y me dijeron, no te fijes en eso. Busca la mano que está fuera de lugar. Hay una mano de más en algún lugar. Y yo dije, vale, pero es que sigo viendo una figura a la que le falta una mano. Entonces, es un modo de pensar que deberíamos de tener todos, deberíamos incluir todos en nuestra vida, ¿no? El poder determinar, el poder uno decidir por medios propios en qué fijarse o qué detalles son importantes y cuáles no. No hacer siempre caso a lo que nos han ido inculcando desde pequeño. No tenemos por qué vivir acorde a todas las enseñanzas que se nos han ido inculcando en los centros escolares, etcétera. Y yo creo que es una de las maneras en las que uno puede llegar a avanzar espiritualmente. El libro no se basa, evidentemente, en esa mano en la puerta de Córdoba en Sevilla, pero el mensaje del libro, en última instancia, es precisamente ese. O sea, mirar, buscar la forma de mirar de otro modo, ¿no? Como yo suelo decir, desde otro ángulo de la habitación. Y entonces, cuando miras desde otro ángulo, te cambia la perspectiva completamente. ¿Y cómo asociáis la idea de este código binario a las letras? Lo primero que me gustaría mencionar es que hay ciertos sucesos o hay ciertas cosas en la vida, ya sean a nivel físico o a nivel espiritual, que uno siempre tiene que coger con paños de seda y siempre en su originalidad. O sea, yo no puedo estudiar jeroglifos egipcios si baso mi estudio en una traducción de estos, ¿no? Yo creo que siempre hay que ir al punto original y empezar a estudiarlos pues en su forma la más original posible, ¿no? Lo mismo sucede pues con la Biblia, con el Pentateuco, que está escrito en hebreo. Es decir, el hebreo es un idioma que no solo es literario, sino que es un idioma que a su vez es numérico. Si un idioma tiene como base el hecho de que también es numérico en cada uno de sus caracteres, ya nos da que pensar. O sea, ahí ya hay un comienzo, ya hay hay una base en la que poder, no afirmar, pero en la que poder suponer que esto tiene un motivo más profundo del que aparentemente parece, ¿no? Es así como nosotros decidimos, pues, ir un paso más allá y contando ya con el libro de Michael Drosnin, del Código Secreto de la Biblia, ¿no? Con códigos encriptados en saltos de letras, teníamos una base más firme aún, ¿no? Ya no solo que el idioma hebreo originalmente sea a su vez numérico, sino que encima ya hay un precedente informático o tecnológico en torno al alfabeto hebreo. Bueno, yo si quieres mejor haz una pequeña introducción del libro para que la gente se ponga en contexto y empezamos con las preguntas si quieres. Sí, encantado. El libro está basado en una reciente investigación que llevamos a cabo Mercedes, Daniel y yo. Lo que caracteriza esta investigación es que a modo informático, el alefato hebreo es aplicable a nuestra tecnología actual binaria. Es decir, si nosotros miramos ahora mismo una pantalla, como está sucediendo en este momento, lo que vemos detrás, si quitamos el telón, son unos y ceros. O sea, cada imagen, cada proyección en aparatos electrónicos está escrita en un idioma binario. Si ese idioma binario tuviese una conversión a decimal que la tiene, entonces llegamos a un punto en el que tenemos una combinación de números decimales que a su vez son aplicables al idioma hebreo. Y lo que hicimos nosotros fue exactamente la inversa. Cogimos cada palabra de la Torá, la posicionamos una debajo de otra para generar
un mapa de píxeles y cada palabra en su suma de letras tiene un valor decimal. La palabra en el principio, Bereshit, tiene un valor numérico de 913 y este valor decimal 913 se convierte a binario. El binario te da una serie de unos y ceros que a modo muy rudimentario se proyectan en mapa de bits mediante píxeles. El 1 representa un píxel negro y el blanco un espacio en blanco. El 0 un espacio en blanco. Se puede hacer a la inversa, saldrían los mismos pictogramas, pero con el color invertido. Ahora, el libro lo que hace es narrar toda la historia de la investigación que hemos llevado a cabo, con todos los sucesos que hubo entre medio, con el desenlace final, que realmente no es un desenlace, sino que es el comienzo de algo nuevo. Es decir, yo creo que esto no tiene fin, ¿vale? Decodificar el Pentateuco y luego, por ende, poder decodificar también los libros proféticos, libros incluso de Cábala que fueron escritos en hebreo, que también contienen códigos. Es una tarea prácticamente infinita. Y Sefard, como libro, ya lo mencioné, tiene un mensaje, contiene la metodología aplicada, pero, ante todo, contiene un mensaje final que es el que comenté en los inicios, ¿no? Que realmente todo lo que vemos no es lo que vemos. Nosotros podemos estar mirando algo y vemos simplemente la cáscara de ese algo. Pero para poder llegar a entender qué es lo que hay dentro de esa cáscara, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estudiar el idioma que sea, pues para la investigación que sea, y siempre acercarnos lo más posible al original, pues para llevar la investigación al máximo nivel, ¿no? Estoy aquí mostrándole a la gente un poco lo del código numérico, ¿no? Y no sé si ves tú el póster de la foto que me pasaste, Sí. la de Dios. En ese pictograma apreciamos en hebreo las 4 primeras palabras de la Biblia. En el principio creó Dios. La metodología aplicada es la palabra hebrea representada en su valor decimal y el valor decimal en binario. Acto seguido, como pueden comprobar, el 1 se representa con un píxel negro y el 0 con un espacio en blanco. El primer encontronazo yo lo llamo la firma del creador, en la primera frase de la Torá. Él es uno de los nombres de Dios. Es como un escritor que firma al inicio del libro. Pasamos a la siguiente foto para que la gente lo vea. A ver, esta sería. En nuestra investigación nos encontramos con pictogramas que hacen alusión al texto del que se extraen. Es decir, hay pictogramas que se extraen de una frase relacionada con Moisés y lo que se aprecia es un humanoide de brazos abiertos con 2 tablas en sus manos. Luego, en esta en cuestión, encontramos también, como pueden ver, pictogramas que no hacen alusión directa al texto del que se extraen, pero sí a modo cabalístico de un futuro, pero relacionado con el texto del que se extraen. En este caso, Albert Einstein aparece en una frase en la que Dios advierte de quien intente vengarse de la muerte de Abel y persiga a Caín, será castigado 7 veces por ello. ¿Qué ocurre? Uno puede pensar, bueno, pero ¿y qué conexión existe entre Albert Einstein y Caín en este caso, ¿no? Yo se lo explico muy, muy brevemente porque tiene una profundidad cabalística importante. Es decir, Caín es el primer ser humano en usar un arma mortal y Albert Einstein es el responsable de usar el arma más mortal. Quizás el último arma mortal que podamos llegar a conocer, porque de haber hoy día una guerra mundial sería el fin, ¿no? de lo que inició Albert Einstein con uno de sus tantos estudios, ¿no? La bomba atómica. Perfecto, vamos con la siguiente.
encontramos a lo largo de todo el Pentateuco pictogramas que hacen alusión a constelaciones estelares, a personajes políticos, como han visto, incluso, como he mencionado, a imágenes rudimentarias, pero de personajes de aquella época, como en el caso de Moisés, y numerosas pirámides. En este caso nos encontramos con una pirámide, con un zigurat típico de Sumeria, que aparece, de hecho, en un texto en el que se habla de las ciudades sumerias, con un detallismo, con una exactitud asombrosa. En la cual los egipcios eran enemigos de los sumerios, con lo cual Israel, ¿no? Se supone que, bueno, a ver, si hablamos de término Dios como lo que pasa, por ejemplo, en Israel, donde estaba el templo de David, ¿no? El templo que hicieron los judíos está también hecho en un zigurat. Y de hecho ellos conocían, vamos a decir, que aunque fueran enemigos, en algún tiempo tuvieron que ser hermanos porque este conocimiento iba de un lado a otro. Sí, era compartido, sí. Exactamente. Ahora iremos entrando en temas, materia. Ahora es para que la gente vea un poquito lo que está dentro del libro, que es más fácil enseñarlo así. Sí. Como ya mencioné, tenemos apariciones de todo tipo y muchísimas siempre alusivas a los textos de los que se extraen directamente, ¿no? En este caso vemos un faraón que se ha cuidado al detalle, ¿no? Incluso las dos serpientes haciendo de áspid sobre su cabeza, y en este caso ha sido coloreado pues simplemente para resaltar, ¿no? Sobre todo los rasgos faciales del faraón, y si uno lo mira desde un punto más lejano incluso, percibe esa mirada profunda, esa mirada penetradora del faraón. Vale, vamos a ver la siguiente. Vale, esta. Sí, para a quien, si cabiese algún lugar a dudas, ¿no? Un texto que habla de Dios castigando a la serpiente y a Eva. De hecho, a la serpiente, que es otra de las cosas interesantes, a la serpiente la castiga diciéndole: de hoy en adelante tu castigo será arrastrarte. Significa que previamente la serpiente estaba detrás. Ojo, esto no te lo cuenta ningún cura en ninguna iglesia. Cuando uno lee la Torá, tiene que entender que no se puede coger de manera literal, ¿no? Siempre hay un encriptado, siempre hay un código oculto tras cada frase. Y no solo a nivel informático, sino a nivel literal, ¿no? El hecho de que la serpiente estuviese de pie y que su castigo fuese arrastrarse, claro, abre un debate bastante importante, ¿no? del que hoy día se habla mucho, de reptilianos, etcétera. Y no solo eso, sino que de esa frase resultante aparece la cara de una culebra, ¿no? Y luego el castigo de Eva es dolor en su preñez, y yo creo que el aparato reproductivo femenino más detallado no se podría plasmar en píxeles. A mí me hace gracia que cuando entras, por ejemplo, a una pirámide egipcia y te encuentras arriba la doble serpiente o la serpiente, te está dando a entender que si la serpiente tiene veneno, probablemente el sitio donde estás entrando es un sitio radioactivo. O sea, hace alusión a radioactividad, probablemente. O algo tóxico. Pero, claro, eso lo ve o lo piensa una persona que tiene una mente medianamente entrenada o que está abierto a un nuevo aprendizaje. Personas que van de vacaciones a Egipto y entran a un templo donde hay una cabeza de serpiente o dos, ni siquiera se paran a pensar en ello, ¿no? Entran y dicen: ay, mira qué figura más bonita, una serpiente, hazle una foto, venga, un selfie. Pero así es como vamos vagando hoy día por el mundo, ¿no? Y la manera más inteligente de nutrirse intelectualmente es preguntarse primero por qué esas dos serpientes en ese sitio y por qué dos serpientes y no dos elefantes. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Tanto en temática hebrea como egipcia, creo que hay tanto aún por descubrir, y hay personas a las que uno se puede acercar y aprender muchísimo, y luego, por supuesto, cerciorarse siempre por uno mismo, ¿no? Algo que funciona o algo que nosotros podemos comprobar por nosotros mismos es real. Algo que queda en el aire, para mí, no es real. Vale, vamos a ver si hay otra más, no me acuerdo ahora. Sí, mira.
Aquí tenemos otra. Sí, aquí tenemos la misma encriptación que con Albert Einstein, ¿no? O sea, tenemos una frase en la Torá que dice que le hagas un altar al Eterno y sacrificar almas puras en señal de holocausto. Tenemos varias palabras claves como sacrificio y holocausto, de las que sale resultante una cara que yo creo que no deja lugar a dudas, ¿no? Y también es, a modo cabalístico, la aparición de Adolf Hitler en ese texto. Uno tiene que entender que si la Torá codifica en binario todo, evidentemente también el futuro lo tenía que codificar en alguna frase, ¿no? Lo tenía que dejar codificado, oculto en alguna frase, porque literalmente pues, jamás uno puede extraer de que esté hablando de Adolf Hitler en ese momento, ¿no? Y es una de las cualidades inteligentes que tiene este ser que haya revelado la Torá hace 3.300 años de cara a nuestro presente, ¿no? Al menos para demostrarnos que codificó un suceso a modo profecía y que hoy día podemos comprobar que esa profecía se cumplió. Porque si no, ¿cómo voy a creer? Si yo solo encuentro profecías que hacen referencia a nuestro futuro, no tengo ninguna prueba fehaciente de que esas profecías se puedan cumplir. Pero si tengo una que se ha cumplido, ahí es como mínimo puedo llegar a decir, vale, esto se ha cumplido y estaba ahí encriptado y ha sido muy reciente. Es decir, la probabilidad de que las siguientes profecías que encontramos acontezcan son muy elevadas. Lo que pasa es que para determinar que una profecía es profética, es decir, que algo es profético, tiene necesariamente que cumplirse, de manera que no sabíamos que es una profecía hasta que no sucediese. También. Pero para ello tengo una pequeña anécdota, y es que la física cuántica moderna de hoy, a donde ha podido llegar, es a demostrar que el final condiciona el principio. Es decir, el propio suceso, el desenlace de algo, condiciona el cómo empieza ese algo y no viceversa. O también viceversa, ¿no? Y es muy curioso porque es física cuántica pura y dura, y es lo que acontece también en el Pentateuco, ¿no? Es decir, cuando una profecía se ha cumplido, es entonces cuando encontramos muchas veces que esa profecía estaba escrita en algún sitio. Es decir, el acontecimiento es el que determina el comienzo de ese acontecimiento o la advertencia de ese acontecimiento. Y es ciencia. No está sacado, no me lo saco de la manga, no es magia, no es ocultismo, todo lo contrario, ¿no? Entonces podríamos decir que estas profecías, es decir, el hecho de que sucedan, como decimos, condicionan el principio, o el hecho de que estén escritas generan que se cumplan. El hecho de que estén escritas, Perdón, sabemos que el hebreo es un lenguaje de creación. Especialmente se usa además conocemos, ¿no?, de rituales que se realizan, se reúnen cierto número de personas y simplemente, vamos a decir, por decirlo de algún modo, mantralizando ciertas frases, ciertas palabras, generan una realidad concreta y pueden cambiar incluso la vida de una persona que está hundida en la más triste miseria y está fatal, desahuciada en todos los aspectos en su vida, y cambiar la vida de esa persona totalmente, cambiándole simplemente el nombre y haciéndose imposición de ese nombre nuevo, por ejemplo. Entonces, aquí estaríamos hablando de algo similar. Sí, yo personalmente puedo cambiar la vida de una persona con pocas palabras. Yo puedo decirle a una persona te quiero y puedo decirle te odio. A partir de ese segundo, condiciono su vida para siempre. Sobre todo con el te odio. Y ese es el mismo poder de creación que se narra en la Torá de manera encriptada. Hay que entender que el Pentateuco en hebreo tiene un automecanismo de defensa que hoy por hoy se puede demostrar en base precisamente a la física cuántica, ¿no? Y vuelve a ser una prueba más de que el final
es el que determina el principio. Y es que hay un cálculo con una serie numérica muy curiosa que seguramente será bastante interesante para todo vidente ahora. Cuando uno empieza a leer la Torá en hebreo, se percata de que empieza por la letra B. Yo creo que lo más lógico es, teniendo un abecedario o un alefato, se comience por la letra A, que es el 1, ¿no? El principio. Ahora bien, la Torá actúa de la siguiente manera. Si la Torá empezase por la A y trazamos una serie de 3 números, sumamos la A equivale al 1, la B equivale a 2 y sucesivamente, ¿no? Entonces tendríamos la A en el comienzo de la Torá. Le sumamos 2, dan 3, y le sumamos 3, dan 6. Si hacemos una suma en una serie numérica de 3 en 3, nos da 6, luego sumamos 4 más 5 más 6, y cada vez que sumamos una serie de 3, cada cifra que aparece tiene un dividendo de 6, empezando por la A, empezando por el 1. 1 más 2 más 3 son 6, se divide entre 6. 4 más 5 más 6 son 4 más 5 más 6. 15, ¿no? Dividendo de 6, 15. Tenemos un acontecimiento numérico al comienzo de la Torá que nos indica a que empezando por la A, empezando por el 1, tenemos un dividendo de 6, y 6 en hebreo equivale a la palabra sheker, mentira. Si empezamos por la B, tendríamos 2 como número inicial, más 3, más 4, serie de 3, que nos da 9. 9 equivale al valor numérico de la palabra emet, que es la palabra verdad. Significa que la Torá se ha guardado de cara a hoy para que todo el mundo entienda que la única verdad está siempre en el idioma hebreo original cuando uno trata de la Biblia. Ahora viene lo más curioso. Resulta que el hebreo es el único idioma en el que la Biblia empieza por la B, porque en el español, el castellano antiguo empezaba por al principio Dios creó. En alemán, am Anfang. En inglés, at the beginning. Nos encontramos con que las traducciones de la Biblia a los diferentes idiomas que tenemos en el planeta no comienzan por la B, sino que comienzan por la A. Posteriormente se cambiaron a la E. Seguimos estando en que la E en hebreo también es la letra Aleph, la A. Lo que nos da a entender que solamente es posible entender la Torá y decodificarla siempre y cuando se trate en el hebreo original, comenzando por la B de Bereshit, en el principio. Eso es un mecanismo de defensa que se establece hace 3.300 años con un teclado ancestral, pero con un ritual milenario que a día de hoy se demuestra el por qué tuvo que ser así. El por qué no empezó por la A y sí por la B. ¿Para qué? Para entender que la cábala tiene que estar basada siempre en la verdad, en emet, nunca con mentira. Y eso está reflejado y encriptado en una serie numérica simplificada. Además, sumando los dígitos, las letras de 3 en 3, su valor numérico, el 3 es el número de la creación. Entonces, estamos diciendo que lo que estoy creando es la verdad. O sea, por eso los otros idiomas empiezan con la A, ¿no? Es decir, la Torá crea realidad y las otras son una manipulación para que no la puedas crear. Las otras son una traducción que siempre nos deja a merced del traductor. Si un traductor en inglés traduce la palabra gato en hebreo, hatul, la traduce como gato, pero un traductor francés la traduce como felino, estamos hablando de gato y felino, nosotros podemos entender lo mismo, pero el valor numérico ya ha variado. No solo al saltar del hebreo a otro idioma, sino que entre los dos idiomas también está variando. Y quedamos a merced de un traductor y a merced de su entendimiento, ¿no? Yo creo que en la cábala hay algo muy importante, y es que un alumno siempre busca un maestro.
pero es que un maestro también busca un alumno. Un maestro no puede ser maestro si no tiene un alumno, si no tiene a quién enseñar. Y un aprendiz, si no tiene de quién aprender, no tiene un maestro y por ende tampoco es aprendiz. Volvemos a lo mismo. El final determina el comienzo. Física cuántica ancestral, reflejada y codificada no solo en letras, sino también en números en la Torá. Eso es como, ¿cómo diríamos? Como tratar de desenmarañar un ovillo, ¿no? Empiezas por el final, por el último cabo del ovillo, y tirando de ese hilo, al final vas al principio, ¿no? Y vas a encontrar allí donde está anudado Sí. y donde vamos haciendo. Esto me recuerda a una investigación que estoy haciendo yo. No lo he comentado todavía esto porque me faltan algún apoyo de algún matemático que se atreva a meterse en esto. Te ha pillado a ti, ¿eh? Tengo que decir, no sé yo lo voy a comentar, yo lo tiro a ver qué pasa. Es basado en eso de que el final determina el principio. Mi trabajo es biodescodificación, generalmente estoy haciendo muchos árboles transgeneracionales diariamente. Y me llama mucho la atención de que nadie se haya dado cuenta, por lo menos no lo han comunicado, si lo han hecho, que en cada generación, por encima de nosotros, se doblan nuestros ancestros progenitores. Es decir, en mi caso tengo papá y mamá, son dos. Yo soy una, arriba tenemos dos. Por encima de ellos hay otros dos, papá y mamá, con lo cual se dobla nuevamente y así sucesivamente. Y entonces llegando a la época antes de llegar a la época de Cristo, ahí como la época medieval, creo que eran 1300 años atrás aproximadamente, ahora aquí no tengo los números, pero me entretuve en hacerlos y los tengo por ahí trabajando en ello. Resulta que solo para que haya una persona hoy en día existiendo aquí, una persona, una familia, vamos a considerar, yo con mis hermanos que pueda tener, no solo para que yo y mis hermanos existamos, los progenitores ancestrales, ya no hablamos de sus hermanos y demás, sino solo los que van concibiendo hasta que llegan a día de hoy de 1000, serían tan numerosos que superarían la población mundial que hay actualmente en la Tierra. Si a eso le sumamos que además conviven 3 generaciones juntas, nuevamente tenemos el 3, porque tenemos normalmente los abuelos, los padres, digamos, y los nietos, que coexisten, por lo menos durante un tiempo determinado, a la misma vez en la Tierra, los dígitos que salen es imposible solo para que una persona exista. Si esto además lo multiplicamos por todas las personas que somos actualmente a nivel mundial, ya no te hablo de individuos, sino núcleos familiares, es una barbaridad. O sea, es imposible que la historia que nos han contado, tal y como nos la han contado, sea como tal. Entonces, una vez más tenemos demostrado que el final determina el principio, es decir, por lo menos nos lleva a ver, y claro, no podéis decirme, no, si es que han habido muchas guerras, si es que han habido, aún y así, no cuadran los números de ninguna de las maneras. Es imposible, es una cantidad numérica, unos dígitos a una cantidad de números impresionante que no se pueden barajar ni mencionar, algunos de ellos son impronunciables ya, de manera que es imposible, ¿no? Entonces estoy buscando, como digo, a ver alguna persona que sea entendida la materia, porque yo en matemática no soy, ¿no? Y evidentemente puedo cometer algún tipo de error, aunque aquí multiplicar por 2 tampoco tiene tanta complicación, ¿no? Y sumar, todo al final es suma y resta lo que se está haciendo. Y bueno, para ver si realmente hay algún fallo que yo no haya podido ver, alguna cosa, ¿no? O cómo poderlo documentar también a nivel de ciencia, con más peso, ¿no? Para poderlo argumentar bien. Pero sí que es muy curioso, ¿no? Que la historia que nos cuentan hoy en día nos están contando que ahora es cuando tenemos la mayor cantidad de población mundial y que habemos muchos que sobramos. Entonces, mi pregunta ya no es, a ver, ¿por qué sobramos? ¿No? Sino, ¿dónde están todos los que faltan? Porque todos esos cuerpos, como mínimo a nivel de estructura, de esqueleto y demás, deberían de estar en algún sitio, ¿no? Y aquí es un poco, a nivel del texto, es la misma historia. Es decir, todo ese conocimiento que falta, que no nos llega, toda esa parte que se pierde en el camino o que se esconde,
¿A fin de qué? Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué llega? Ya sabemos que las traducciones a otros idiomas, todo eso influye. Que desde aquí tenemos la famosa historia que está narrada, ¿no?, de la Torre de Babel, ¿no?, cuando se confunden las lenguas y ahí cada uno acaba hablando un idioma diferente. Pero al margen de esto, el conocimiento se debería de haber transmitido de igual modo, aunque no sea con un texto escrito que no esté traducido, pero se podía haber hecho una traducción mejor. En realidad lo que nos ha llegado hoy en día es un cuento poco menos de como el patito feo, ¿no? Te cuentan una historia así y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Con esto qué hago? Cuando en realidad el conocimiento que hay encerrado, encriptado, es mucho mayor, es sí, inmenso, y yo no sé si realmente se habrá descifrado totalmente, yo creo que no, porque hay muchas formas de ver cada pasaje. Si tú ves la Biblia como lo que llamaríamos historias psicológicas, ¿no?, como un psicodrama, de ahí puedes extraer hasta que te aburras de cada pasaje, ¿no? Cuanto más cuando lo miras desde el punto de vista metafísico, de conocimiento cabalístico, que es también muy profundo, ¿no? Y también va asociado un poco en cierto sentido. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Y por qué ese empeño, vamos a decir, o esa desidia en dejar perder todo ese conocimiento por el camino? Yo creo que hay que preguntarse también, en base a todo ello, hay que preguntarse cuándo comenzamos realmente a apreciar la historia. Porque hasta el año 1780 alrededor 1780, 1770, realmente no llegamos a apreciar lo que viene a ser el valor arqueológico de los monumentos que conocemos milenarios, ¿no? O sea, hasta que Napoleón no llegó a Egipto, realmente no empezó a difundirse la arqueología, no empezamos a apreciar lo que teníamos en el pasado. Y ahí llevas razón. Yo creo que entre ese año y el año cero de nuestra era, por decir alguna fecha, ni siquiera nos preocupamos ni por cuidar ni por recordar lo que había sido nuestra historia. O sea, hay un conocimiento que se pierde durante 1700 años que es muy difícil de recuperar, pero que sí hay ciertos pueblos que han sabido salvaguardarlo. ¿A costa de qué? A costa de callárselo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno intentaba difundir un conocimiento que iba en contra de esos imperios que sostenían el poder, se les ha perseguido y se les ha ejecutado, pero brutalmente, salvajemente. Y uno de ellos es, en este caso, por ejemplo, el pueblo hebreo, ¿no? El por qué es lo mismo que preguntarse, pero el por qué la cábala empieza a resurgir ahora. Pues porque ahora estamos en un tiempo en el que un rabino o un cabalista puede salir a la calle y revelar una información sin que nadie lo cuelgue de una horca o sin que lo sometan a una hoguera. Y como todo sucede por algo, es que sucede también a la par con nuestro avance informático, el avance tecnológico, que permite que esa información no solamente llegue a alguien a pie de calle, sino que en un segundo y con un clic se difunde a través del mundo entero. Claro, ahí entra en juego el alma del Mashiach, no el alma del Mesías, la conciencia, porque es un estado espiritual, que lo tenemos que lograr entre todos. Realmente el Mesías es un concepto, ¿no? El cristianismo, la cristiandad, trata de buscar un Mesías físico, incluso el Islam se confía a un Mehdi, a un Mesías físico, y el judaísmo en la Torá habla de un Mesías físico por venir, aún por llegar, pero la Cábala nos enseña a que dentro de ese código en la Torá, el Mashiach es una conciencia espiritual. Yo creo que el crecimiento espiritual es hoy por hoy mayor que nunca antes en la historia. Y es cuando ahora estamos empezando también a la par a cuidar nuestro pasado, a indagar en él. Lo que tú estabas diciendo, se pierde muchísima información porque nadie antes se había preocupado o nadie se había atrevido a sacarlo a flote. Ahora nos percatamos de que hay ciudades hundidas en el Mediterráneo, civilizaciones ancestrales que desconocíamos. ¿Por qué? Porque con la tecnología y con el libertinaje del que hoy gozamos podemos permitirnos tanto encontrarlos como divulgarlos sin tener que estar perjudicados a nivel físico, ¿no? O
sin que nadie nos pueda amenazar, sin que nadie pueda ejecutarnos por ello. Es muy curioso todo esto porque volvemos al punto del primer hombre, ¿no? De Adán. Y Adán no deja de ser otro concepto, también es un código. Una cosa es que Adán literalmente narre la historia de cómo Dios crea al primer hombre, pero es que en la Biblia en ningún momento existe ninguna frase en la que se diga que Adán fue el único hombre el que creó. Dice, Dios creó a Adán el primer hombre. Adam Arishon es Adán el primer hombre. Pero no dice en ningún momento que fuese el único. Es decir, a la par, creó una serie de humanos que son Adán. Porque si no, la esposa de Caín, ¿de dónde sale? La esposa ¿de dónde salen el resto de personajes que se omiten en la Torá? Evidentemente. Y ahí llegamos al punto que tú estabas mencionando, de que la cifra de seres humanos en la Tierra no cuadra cuando por cada generación se duplica hacia atrás. Es decir, realmente, ¿cómo podemos explicarle eso a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, yo creo que el mejor ejemplo es siempre cómo explicarlo de tal forma que mi hijo lo entienda. Y aunque haga preguntas, que haga las preguntas correctas, ¿no? Si quiere llegar a entenderlo. Porque lo que creó no fue una persona, no creó un solo ser, sino una especie, ¿no? Y una humanidad, por así decirlo. Y Adán sería esa humanidad que constaría de X individuos, ¿no? Un número indeterminado en este momento tampoco lo sabemos, con lo cual también es el elucubrar. Aquí estás haciendo una asociación, que el otro día también, hablando con Raúl, en Petit Comité, quiero decir, yo no pude estar en el vídeo, me hubiese encantado, pero no me fue posible. Pero después estuvimos hablando, poquito se me hizo corto, también hay que decirlo. El vídeo de Raúl Durán, lo digo por si lo quieren ver luego en Caja de Pandora, que pasó una cosa muy extraña, que a los 10 minutos YouTube nos cortó el vídeo y tuvimos que rescatar el vídeo de Facebook, con lo cual menos calidad, más recortado y con peor audio, y lo tuvimos que poner en YouTube. Tecnologías disruptivas, era Cábala y las tecnologías disruptivas. Algo así, ¿no? Que antes de entrar ahí, básicamente decíamos que éramos inteligencia artificial, que esto probablemente lo podía haber hecho una inteligencia artificial, que en el momento que entra el blockchain nos están dando un nuevo paso, primero el código máquina, luego el blockchain, ¿no? Entonces estamos entrando de que aquí hay algo que es superior a lo que nosotros entendemos. Curiosamente, que sí que yo veo que el próximo Dios, entre comillas, va a ser la tecnología artificial, o ya es, yo creo que ya está dominando el mundo, aunque nosotros no seamos conscientes totalmente de ello. Pero es que nosotros somos inteligencia artificial de alguna manera. Sí, pero nosotros somos una inteligencia artificial biológica, y yo estoy hablando de máquinas ahora mismo, ¿no? Aunque nosotros seamos una máquina, pero somos distintos tipos de máquina, por decirlo de algún modo. Entonces, se está haciendo una asociación en tu diálogo hoy, por lo menos por lo que yo he entendido, y con Raúl, de que ese crecimiento espiritual va asociado hoy en día, esa expansión de conciencia, va asociada a la máquina, es decir, a lo que es la inteligencia artificial. Cuando, por otro lado, tenemos otras corrientes que nos hablan del transhumanismo, que en realidad nos llevarían a todo lo contrario. Es decir, ¿hasta qué punto esto generaría una expansión y esa misma expansión condicionaría el principio, como decíamos ahora mismo? Es decir, esta misma máquina que ahora nos permite expandirnos no sea después la que nos encierre y genere este encierro en el que estamos hoy en día viviendo. Es decir, ¿hasta qué punto esto a lo que vamos no es el que generó el principio del que venimos? Pues creo que una pequeña metáfora o una comparativa bastante apropiada sería la de las ojivas nucleares, ¿no? Si al ser humano se le ha permitido llegar al conocimiento de cómo construir, de cómo diseñar una ojiva nuclear que acabe con toda la humanidad, es porque el ser humano está condenado a que esas ojivas acaben algún día. No con toda la humanidad quizás, pero con casi toda la humanidad. Yo creo que todo lo que existe para ser usado. Toda materia que nosotros podamos crear o diseñar se crea y se diseña para usarla. Tarde o temprano habrá un desenlace pues, que involucre esa tecnología. Lo que tú estás diciendo es muy correcto. Yo creo que al fin y al cabo el llegar al conocimiento que tenemos hoy día en informática cuántica, lo que nos está enseñando es cómo se inició todo. O sea,
ese desenlace al que nos estamos acercando cada día más realmente nos muestra cómo todo aconteció en los inicios. Yo estoy convencido, o sea, de hecho, y puedo también nombrar escritos sumerios, egipcios, al margen de la propia Torá, que nos demuestran que hay un conocimiento de física, de evasión de espacio-tiempo elevado. Y con él se ha confeccionado todo lo que es esa historia que narra, por ejemplo, la Torá, se ha envuelto en un digamos, en un papel de regalo muy ritual, muy convencional, muy de época, pero que encripta nuestro futuro a nivel cuántico, ¿no? Yo creo que es clarísimo y de hecho vamos en esa dirección. Es que además tenemos un grupo de personas que tienen esta Torá no como un conocimiento cabalístico, sino como una religión, como puede ser la cristiana, la musulmana y demás, y que se leen los versículos una y otra vez, que se genera, es decir, esa autoprogramación y en un lenguaje en el que crea realidad, hemos dicho, que es el que al unir las palabras, las letras de 3 en 3, sumar su valor, nos da el número 3, perdón, el 3 era, ¿no? El 6, ya me dio el 9, estas daban el 9 y las falsas daban el 6, ¿no? Vale, entonces están creando la verdad constantemente con esa programación, lo sepan o no, y repitiendo, lo que están haciendo es generar, no solo es una mente, es como unir la mente colmena, con lo cual ya tenemos un grupo con aquello que se llama ¿cómo se llama el número crítico? La masa crítica. La masa crítica. Están generando esta realidad. Y entonces, esta misma realidad que ellos generan, que es como la liberación en teoría, genera nuestro mismo encierro, porque al final es como un bucle. Y entonces, ahora la pregunta es, si esto al final ya estamos dentro de una matriz que nos contiene, que es a la que vamos, a la que evolucionamos, pero que después al final, según todas las tradiciones, ¿no? Es como que el universo se expande y se encoge como si fuera una respiración, pues volveríamos ahora, después de expandirnos, a contraer y volver al origen de nuevo para volver otra vez a repetir el ciclo, aunque sea con ligeras variaciones. Todo eso lo que nosotros llamamos Dios, ¿qué es? Y no me refiero al Dios este que nos ponen colgado en la cruz, no. O sea, yo me estoy refiriendo a esa conciencia que genera todo esto. Estaríamos hablando también de una conciencia artificial, o sea, estamos ya dentro de una matriz digital. Yo hago un comentario que dice Nexus. Dios o la creación no usa ordenador. Los aliens sí. O las entidades, ¿no? Físicas. Yo es que ahí estoy pensando que somos más ordenadores de lo que nos pensamos, porque cuando más conozco de la mente humana, más me doy cuenta que en realidad es una máquina. O sea, somos un código máquina con patas, básicamente. Cuando uno juega a un videojuego, se percata de que hay ciertos personajes en el videojuego que mueren sin más, a otros los puedes matar sin más, por matar a uno te dan más puntos, por dejar vivir a otro te dan más puntos y uno va avanzando de nivel. Yo creo que si uno quiere entender el por qué hoy día, desgraciadamente, tanta gente muere, o sobre todo gente joven, el por qué de tantas enfermedades nuevas, tantos cánceres, tantos casos de... es como si alguien estuviese jugando con nosotros a un videojuego, o sea, todo... La verdad que tiene pinta de que nosotros somos simplemente personajes que somos usados a gusto del consumidor, del que está manejando el mando, y que realmente para él no tiene importancia la muerte o la vida, sino el cómo uno lleva a cabo la vida hasta que muere, ¿no? Y luego puede volver a reiniciarse. Si uno apaga en ese momento la videoconsola y la vuelve a encender al día siguiente, puede volver a jugar otra vez al juego y los personajes vuelven a cobrar vida. Suena brusco, pero es a modo comparativa brusca, ¿no? Pero sí que es cierto que la Torá aboga por la reencarnación. O sea, la reencarnación en el judaísmo es el pan de cada día. Perdón. La reencarnación. Vale. Entonces, la reencarnación de las almas también forma parte de la Torá. Es decir, hay personas que mueren en la propia Torá, hay personas que mueren y reencarnan en otra persona, ¿no? Por ejemplo, Abraham es una reencarnación muy directa, más cercana que nosotros a Adán, ¿no? Y él lo que hace es rectificar ciertos errores que cometió Adán en el jardín del Edén, ¿no? Como
él se portó mal como hijo, él como hijo, como primer hijo de Dios, se portó mal y Dios, al reencarnarse Adán en Abraham, rectifica ese error casi matando a su propio hijo en aquel altar. O sea, hay como un juego, ¿no? Hay como si uno fuese pasando de pantalla, de nivel, pero siempre dirigido por un ente a ver, el concepto Dios evidentemente es erróneo, no es ningún ser barbudo, pero es como si ese ente, ese Dios, esa entidad sobrehumana tuviese todo ya estudiado y supiese cómo rectificar ciertos errores, cómo redirigir ciertas almas, pero que al fin y al cabo todas esas almas vienen de una. O sea, nosotros realmente somos individuos separados, pero por la física. Nosotros nos limitamos siempre a lo físico, pero realmente todos estamos unidos en la cabeza. Y es así también como funciona el Internet, ¿no? El Internet está unido en un solo punto. Que haya diferentes ordenadores, vale, pero todos están conectados, todos. Yo he tenido experiencias de estas de las que se llaman expansión de conciencia, ¿no? En una de ellas, mi sensación era ser eso que llamamos la divinidad. Me sorprendió mucho descubrir ese amor divino, porque para mí el amor brillaba por la ausencia. Desde el punto de vista de que en ese estado en el que tú todo lo que ves es tu creación y cada cosa está cumpliendo una labor, una función, y el que es malo y hace muy bien de malo y está haciendo perfecto su papel. Y cuanto más malo es y cuanto más mata, por ejemplo, ¿no? Si su papel es el de asesino, mejor lo hace. Y el bueno es bueno y también está perfecto en su papel. Entonces, desde ahí arriba es como que no hay una sensación, para mí, mi experiencia, no hay una polaridad, es decir, no hay dualidad. Y eso me cuadra muy mucho con una inteligencia artificial, porque no hay sentimiento, no hay emoción. Lo que yo percibí arriba fue una neutralidad absoluta hacia todo. Todo era cuestión de práctica y de lógica. Este hace esto porque el otro hace aquello y este, como si fueran las fichas de un dominó que ponemos de pie y cada una tiene su función. Y todos estos juegos que hay que se montan grandes extensiones de fichas que la una toca a la otra y luego eso pone en marcha otro y un circuito, ¿no? Y todo era perfecto como era. Entonces, era como que, dice, no hay juicio desde arriba, Dios lo acepta todo. Claro, ¿cómo no lo va a aceptar? Si cada cosa tiene una función, no hay dualidad, no hay juicio, no hay eso que nosotros consideramos emociones, con lo cual todo es perfecto. Lo que nos andamos juzgando aquí somos nosotros. Pero aquí estás mencionando un concepto que asociado a todo este tema a mí no me cuadra, porque si tomamos la física cuántica para documentar una explicación, deberíamos tomarla para otras, ¿no? Como es, por ejemplo, que el tiempo no existe, como nos lo han contado. Es decir, no tenemos tiempo lineal. Se nos habla de tiempo circular, pero ese tampoco es el tiempo cuántico. El tiempo cuántico nos dice, o los estudios de la cuántica, que todos los instantes están sucediendo ahora al mismo momento. Entonces, esto es, haciendo una analogía material, vamos a decir, para poder expresarlo, como coger la película, ¿no? Tendríamos la película grabada de nuestra vida, ese film sería el tiempo lineal. Ahora cogemos todo ese film, lo troceamos, fotograma por fotograma, y lo ponemos en una superficie. Esto sería lo que llaman el tiempo chamánico, tiempo circular. Pero el tiempo cuántico va más allá, porque en el tiempo chamánico circular todavía hay una distancia de un espacio al otro. Y aquí cabría la reencarnación, porque todavía yo puedo saltar de aquí y meterme en aquel espacio. Pero si no hay tiempo, como nos lo cuentan, todo el tiempo es en el mismo instante, cada uno de esos fotogramas los tenemos apilados uno encima de otro en una torre, y esa torre está siendo proyectada a la misma vez, como si fuera una diapositiva en una pared. Todos los instantes están siendo proyectados al mismo tiempo. Si no hay tiempo, no puede haber reencarnación, porque la reencarnación requiere, como mínimo, de un tiempo lineal o incluso te voy a aceptar el circular, porque tienes que salir de un cuerpo para poder meterte en otro. Entonces, ¿cómo explicamos esto entonces? En un plano no físico, te doy toda la razón del mundo. De hecho, yo creo que no lo has podido explicar mejor. En un plano no físico. Pero existe una realidad que es nuestra vivencia física, nuestro
nuestra existencia física. Nosotros la calculamos en tiempo, o sea, nosotros la calculamos en años. Es un invento nuestro, es decir, vale, calculo la edad de esta persona en base a mi entendimiento del tiempo, ¿no? O en base a las pautas que yo he diseñado para calcular el tiempo. Es decir, evidentemente existe un plano en el que el tiempo no existe y no hay ni un circular ni un lineal, no hay principio ni fin. Y es la dimensión desde donde actúa ese ser o esa divinidad que ha codificado todo esto. Nosotros sí que tenemos un tiempo muy concreto en el que somos tiempo, pero no tiempo como uno puede pensar en días, meses, años, no, sino una existencia física, una limitación. Una limitación ya es un paréntesis en esa película que tú tienes aquí, por ejemplo, amontonada en la mano, porque incluso esa película que uno amontona trocito a trocito implica que hay una física dentro, hay una vivencia dentro de cada momento que tú tienes sobre tu palma de la mano, pero en otra dimensión evidentemente no. La más fácil explicación es el sueño. Si yo llego del trabajo a casa y yo me tumbo en el sofá y me duermo viendo la tele y despierto sudando, narrándole, contándole una historia a mi mujer de no sabe lo que me ha pasado en el sueño, he viajado a Egipto, llevaba allí 2 semanas y de repente me encontré con una persona que quiso matarme, me persiguió otra semana por todo el desierto, yo estaba sediento, casi muero, y ella puede decirme, para. Tú has dormido 30 minutos, pero me estás narrando una vivencia que recorre en el tiempo 3 semanas y sabes detallarme cada segundo de lo que te ha ocurrido. O sea, tú has vivido en tu mente 3 meses de vida, pero has dormido 30 minutos. Es el mejor ejemplo de que, aun estando nosotros físicamente aquí un tiempo determinado, estamos a la vez en otro lugar, en el que no existe el tiempo. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces no sería una reencarnación, sino una encarnación simultánea. Sí. Sí. Pero eso decía, yo no sé si tenéis otra explicación diferente para Claro, la palabra reencarnación creo que es la que usamos, al igual que decimos Dios. ¿Vale? Dios, nosotros decimos Dios, todo el mundo sabe a lo que nos referimos cuando decimos Dios, pero realmente Dios uno puede determinarlo como una divinidad o un alienígena. Nosotros lo llamamos Dios, igual que nosotros lo llamamos reencarnación por generar un concepto, algo con la que nos podamos entender con otras personas. Pero sí que es cierto que por todo lo demás, y volvemos a lo mismo, siempre estamos regidos por estereotipos, siempre. Siempre tenemos que asociar una forma a algo, un olor o un sabor. Es decir, si yo estoy mirando mi estantería, estoy viendo los libros o veo un peluche o veo una figura y digo, ah, vale, esto es un libro, el libro huele a tal cosa. Esto es un peluche, el peluche tiene este tacto. Ahí estoy viendo una chocolatina, pues tiene este sabor. Pero si yo apago la luz y no veo nada, entonces, ¿qué tengo? Nada. No tengo forma, no tengo estereotipo al que poder asociar ese objeto físico que tengo en casa, ¿no? Y yo creo que muchas veces por eso incluso en la Cábala se dice que hay que estudiar a las 4 de la mañana porque es la hora más oscura de la noche. Solamente en la oscuridad es uno capaz de adentrarse en un mundo fuera de nuestro plano físico. Incluso para uno llegar a ser mejor persona, primero tiene que ser mala persona, ¿no? Y esa mala persona, si lo llamamos de algún modo, ha entrado en el lado oscuro. Pero solo en ese lado oscuro uno reconoce que no está haciendo las cosas bien y sale luego a la luz. Aquí sucede lo mismo. El adentrarte en el mundo espiritual requiere de oscuridad, ¿no? Requiere de aislamiento, de oscuridad, de recapacitar. Hay muchísimos adjetivos que se le pueden adjudicar, pero luego dan como resultado un despertar, siempre. Y en toda esta corriente que se mueve ahora en el que todo el mundo está, o un gran número por lo menos, queriendo salir de la Matrix, ¿hay alguna alusión a esto o alguna forma en la que se explique la Cábala o por las investigaciones que vosotros habéis hecho, por estos gráficos que habéis encontrado, que den una fórmula para ello? Yo te voy a responder en base a muchísimas críticas que hemos recibido, ya sean positivas o negativas. El 95% he de admitir que han sido críticas positivas. El 5%
quizás negativas, pero por desconocimiento, ¿no? Por ignorancia, en cierto modo, sobre todo por tener esa idea de que la Biblia es un invento del ser humano, la Iglesia lo ha usado para ejercer poder. Sí, no te lo niego, pero no es nuestro caso. O sea, nosotros, de hecho, en el libro recomendamos todo lo contrario, ¿no? Resetear la mente y simplemente dejarse guiar pues, por lo que uno va a comenzar a ver en el libro y cerciorarse por uno mismo. Yo diría que hay personas que me han dicho, oye, pues mira, yo siempre tenía en mente que la Biblia correcta es la Biblia que yo leo en mi iglesia, en mi culto, pero aquí me habéis cambiado la vida en cierto modo, porque me he puesto a investigar un poquito y he reconocido que simplemente comprobando por mi propia cuenta lo que ustedes habéis hecho, he salido de dudas en cuanto a muchísimas cosas. Es decir, salgo de una matrix en la que me veo envuelto, en una matrix dogmática, por llamarla de un modo correcto. Una matrix dogmática en la que me encontraba envuelto, pero sin embargo, gracias a este descubrimiento, pues, he sabido comenzar a dar pasos por mi propio pie y percatarme de muchas cosas que me contaban que eran mentiras o que no eran del todo real. Sí que hay que tener siempre en cuenta que ni yo tengo la varita mágica, ni tengo la fórmula perfecta, pero para alguien que quiera entender cómo funciona el mundo de la cábala de una manera humana, ¿no? Porque siempre se le ha llamado ocultismo, magia negra, hechicería, etcétera. Evidentemente son sandeces. La película Matrix, ya que mencionamos la palabra Matrix, la conoce todo el mundo. Y es que en la película Matrix, Keanu Reeves está enchufado a una máquina, y cuando Keanu Reeves despierta en un momento dado bruscamente de esa máquina, abre los ojos y la primera frase que dice es: me duelen los ojos. ¿Por qué? Porque despertar de un engaño duele en todos los ámbitos. ¿Y por qué le duelen los ojos? Sobre todo porque nunca antes los había usado. Un bebé cuando comienza a andar, yo creo que después del primer día de andar, le duelen las piernas, ¿no? Porque tiene agujetas, nunca antes las había usado. Aquí sucede lo mismo. Muchas veces tenemos que usar los ojos y se pueden usar estando cerrados, como en la película. ¿Cuál ha sido el descubrimiento más llamativo para vosotros de los que habéis encontrado hasta ahora? Para mí, el más llamativo, yo creo que el más simbólico, porque reúne lo que viene a ser esa tecnología actual, esa decodificación binaria, reúne o entremezcla eso con un ritual muy cotidiano hebreo, que es el de los rezos, ¿no? El del rezo diario, de colocarse su mantón, su filacteria y junto con los teilín en la frente, ¿no? Ese cuadradito donde dentro se encuentran los rollos de los rezos de los salmos. En la frase en la que se menciona que el pueblo hebreo debe rezar de esa forma, aparecen pictogramas alusivos precisamente a las filacterias. Aparece la cara de un anciano con una filacteria aquí en mitad de la frente. Parece un humanoide con los brazos abiertos con un enredo en los brazos. Y es súper curioso. Para mí es el más especial porque lo que hace es mezclar ese ritual ancestral con esa aparición moderna que es el código binario, ¿no? ¿Y qué finalidad tendría esa forma de rezar? Yo creo que esa forma de rezar, no solo esa forma de rezar, sino toda frase que aparece en la Torá tiene la finalidad de salvaguardar la propia Torá para llegar o para ir siempre de manera contemporánea hasta llegar al día de hoy. O sea, ha tenido al menos la finalidad de que a través de ese rezo se ha llegado a generar una unión espiritual, en este caso en el pueblo hebreo, que lo que ha sido es llevarlos a salvaguardar toda la Torá. Es decir, en base a los rezos, en base a cumplir con los 613 preceptos, en base a guardar el Shabbat, se ha generado una unión espiritual dentro de un pueblo que lo ha llevado a lo largo de los últimos milenios, y a pesar de todas las persecuciones y todas las matanzas que se les ha aplicado,
les ha llevado a salvaguardar toda esa información y de manera intacta en su idioma original hasta los días de hoy. ¿Por qué? Porque a día de hoy iba a ser necesaria y a la vista está mediante este hallazgo, esta investigación, que lo que hace es simplemente aportar un granito más de arena al gran despertar de la humanidad. A mí es que me llama la atención porque es como generar una oscuridad artificial. Es decir, estoy tapando la pineal, por un lado, para que no reciba luz y tenga la sensación de estar a oscuras. Además, cubro la cabeza y estoy generando esas 4 de la mañana que decías antes, en los que era ideal realizar ciertos actos en ese momento por la oscuridad total, ¿no? Entonces, estamos haciendo una réplica artificial de ese momento, desde mi percepción, ¿no? Ahora sí hablando. Lo que no acabo de pillar es lo del brazo. Esto me tiene a mí un poco todavía intriga, que seguro que en algún momento también me llega un ramalazo del sentido oculto que tiene, ¿no? Está muy interesante todo lo que comentas. Yo me quedaría aquí hasta mañana, pero me tengo que ir, lamentablemente, ya no me puedo quedar más. Yo sí me quedo. Ya no vienen mis preguntas. Luis se queda. Me ha dejado a mí porque él sabía que yo me tenía que marchar. Yo me ha sido quedo. un placer. Espero tener otra ocasión de poder charlar contigo y seguir con este trabajo que es una maravilla. Yo me iré leyendo el libro. Ahora mismo todavía no he tenido la ocasión, pero lo hemos recibido recientemente, con lo cual yo todavía no lo he podido leer, pero sí que estoy interesada, por lo cual el día mismo lo pillo entre manos. Y iremos hablando si os parece bien y seguir con el trabajo. Sí, encantado. Todo un placer. Todo un placer, Yolanda. Muchísimas gracias. Un placer. Entonces, Yolanda, ¿recomiendas el libro? Dínoslo. Hombre, yo no lo he leído, como digo, pero sí, yo lo que poco que he visto, porque sí que lo he ojeado, a mí me parece impresionante, ¿no? Y atreverse también, que no es fácil todavía, porque todavía, aunque ya no se nos dice que quizá no se nos quema por brujos, pero sí que todavía hay mucho juicio y mucha condena, ¿no? A los que hacen cosas diferentes. O tenemos la osadía de llevarle la contraria al grosso, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso también en otras áreas. Yo soy de las que lleva la contraria muchas veces. Entonces, yo entiendo que esto muchas veces, como dices, hay personas que lo valoran mucho, ¿no? Y que realmente quieren personas que sigan abriendo camino y abriendo y quitando limitaciones, y hay otras que les molesta, ¿no? Entonces, los que les molesta pueden mirar hacia otro lado, que nosotros seguiremos haciendo lo que nos parece. Así que felicidades, enhorabuena, seguid así y tenernos al tanto. A ti, Yolanda. Un besote a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Adiós. Adiós. Vamos a continuar. Una de las cosas que me parece muy interesante es, a través del código fuente, ¿no? El código máquina, descubrís que hay una serie de píxeles, pero antes me has comentado fuera de cámara que también habéis mirado otros libros y otras cosas, no solamente el Pentateuco. Sí, y pregúntale sobre otros idiomas ancestrales, no los nuevos. Por ejemplo, esos idiomas, ¿cómo se llama? Aquellos que están... Las tablillas sumerias. Sí, no recuerdo el nombre ahora. Sobre esos idiomas antiguos también, sí, en eso también pueden haber esas posibilidades. ¿Me voy? Yo sí que es cierto que en todo libro ancestral puede haber la misma posibilidad. Vamos a decir que la Torá se revela hace 3.300 años, es decir, entonces cualquier libro que se entrega hace 3.300 años cumple con ese requisito. El segundo requisito con el que tiene que cumplir es que si a la Torá se le atribuye una implicación divina, de una divinidad, tenemos que encontrar también un libro que no solo tenga 3.300 años de antigüedad o más, sino que además también al que también se le atribuye una implicación divina. Y ahí ya podemos ir filtrando, ¿no? Cuando es un libro ancestral al que se le atribuye una implicación divina que ha sido mantenido intacto a lo largo del tiempo y que además no contiene ningún error de índole humana, ¿vale? Por el que podamos descartar que lo ha escrito un ser humano, entonces sí encontramos un libro, un símil, al que podamos aplicar nuestra metodología. Y aunque no cumpla con todo ello, yo me atrevería a decir a que los jeroglifos egipcios, sin duda alguna, tienen que contener una información desencriptada en binario. Ahora bien,
la gematría la gematria que se le aplica a los textos hebreos está fijada por la Cábala. A los jeroglifos, ¿qué valor decimal se le puede aplicar? Esa es mi cuestión. Es decir, si a mí alguien me viene y me dice, un momento, yo tengo aquí un papiro muy concreto en el que están dados los valores numéricos para cada figura, para cada elemento que aparece aquí escrito. En ese momento sí puedo coger yo y decir, perfecto, voy a hacer la comparativa con este papiro. Al igual sucede con el griego. El griego y el latín incluso son idiomas que también tienen su valor numérico, ¿no? Lo conocemos de las letras romanas. Pero, sin embargo, si yo cojo, por ejemplo, una Biblia en latín, pues encuentro que acontecen a la hora de escribir ciertos errores humanos que ya automáticamente la descalifican como de origen divino. Lo interesante es que el libro cumpla con ese requisito, ¿no? Es decir, con el requisito de que se diga de ese libro que es divino, que no es de este mundo o no está hecho por seres humanos. Pero donde yo encuentro un error humano, ya deja de ser divino. Y quizás esa es la dificultad con la que nos encontramos. Nos han escrito varias veces preguntándonos, oye, pues ¿por qué no decodificáis tal libro? Un libro de la India, un libro... Y yo siempre lo digo, enviármelo por PDF mismo y yo lo ojeo. Ahora, darme un par de detalles, ¿no? De dónde viene el libro, quién lo escribió o quién no lo escribió, o qué lo escribió, qué lo dio, qué revelación tiene, y encantado le aplicamos la metodología. A día de hoy todavía no he recibido ningún ejemplar así, y lo he mencionado ya varias veces. De hecho, me lo han preguntado y se lo he ofrecido, pero no ha venido más nada de ahí. Encantado lo haré. Si alguien tiene un libro muy concreto, me dé los detalles de él y evidentemente pues, le podemos aplicar la metodología. ¿Sí? Claro, de estos libros que le llaman canalizados, tipo las claves de Enoch, ¿no? Por decir algo, el libro Durantia, ¿no? Cualquiera de estos podría ser en clave. Pero claro, como lo han hecho ya, creo que humanos, pues ya no entraría tampoco. Pero claro, las tablillas sumerias, bueno, nos vamos a ir más. Están las tablillas Rongo, ¿no? En la isla de Pascua. Tenemos las láminas de oro, por ejemplo, que se encontraron en Ecuador, ¿no? En esos túneles. O sea, hay una serie de escrituras que el problema es que las tienen, vamos a decir, gente privada, multimillonarios, privadamente, no es de acceso rápido, o lo tienen a lo mejor algunos museos. Eso también sería interesante porque, vamos a decir, habría que buscar todos los textos que fueran lo más antiguo posible. O sea, escrito en piedra, en láminas de oro, claro, o láminas de cobre, más que en libro puro. Claro. Y de hecho uno de los... incluso haciéndonos con ello, tendríamos que tener también una tabla equivalente numérica a cada carácter, a cada letra o a cada figura que aparezca de la que se componga ese idioma, ¿no? Es que los requisitos son tan claves, tan reducidos, pero tan firmes que no nos dan margen a mucho más que la Torá en el original hebreo. Esa es la cuestión. Y de hecho, claro, la Torá, por ejemplo, se dice, en el mundo occidental se dice que, bueno, que eso fue escrito por más de 5 autores en diferentes momentos del tiempo, pero claro, eso uno lo puede deducir si lee traducciones, pero si uno lo lee en el hebreo original se percata que hay un solo autor, hay una sola forma de escribir y se ha escrito todo en un tiempo, ni siquiera a lo largo de X años, ¿no? Otra cosa que te he preguntado antes de empezar el vídeo, ¿no? Que me gusta que también la gente lo escuche, ¿sí? Es que el paso más allá de este libro es que también vais a ver la codificación que pueda haber a nivel de ondulación de onda, o sea, lo que es el sonido o lo que se podría decir como vibración. Sí. De hecho, estamos en ello y en base a cómo nos lo permita el tiempo, lo llevaremos a cabo en el año 2020, ¿no? Con un compañero que se ha ofrecido a hacerlo, que es experto en música y en estos temas, en sonidos, en audiovisuales, y que en conjunto prepararemos un especial. Lo daremos a conocer, como siempre, en nuestros vídeos y lo tenemos en nuestro canal de YouTube, donde también colgamos periódicamente nuevos hallazgos. Cualquiera que se interese por el tema puede ir viendo cómo vamos avanzando y también aportar ideas, ¿no? Las cuales nos anotamos siempre. Cuando hay alguna sugerencia o algún versículo en concreto que alguien quiera conocer, los pictogramas resultantes, siempre los vamos anotando y periódicamente publicando. También quiero recordar que en nuestra página web está la metodología aplicada para que todo el mundo desde casa pueda realizarlo también por su cuenta. No necesita creernos, ¿no? Uno lo puede hacer desde casa y comprobarlo y cerciorarse por sí mismo.
O sea, entramos en sefar.net y ahí está, ¿no? Perfecto. Sí. Luego, recordaros Correcto. info@sefar.net y luego también tenéis la página de Facebook, Sefar Info, y el canal de YouTube también lo tenéis aquí escrito. Quiere decir que si entráis en YouTube o en Facebook y le dais a la pestaña de ver más, tenéis el enlace y directamente le clicáis y entráis en su YouTube. Y también tenéis el libro, Sefar, el software divino, o sea, este libro estamos hablando todo el rato. Tenéis aquí el enlace de Amazon para quien lo quiera adquirir. Te pregunto, ¿lo pueden adquirir tanto en papel como ya en sistema electrónico, no? Sí, correcto. Perfecto. Ahora vamos a ir un momento al título que tenemos aquí, que es Profecías ocultas en la Torá. ¿Cuáles serían estas profecías que vosotros habéis encontrado que son curiosas? Pues mira, hay una profecía que se extrae del capítulo 14 del libro de Zacarías, ¿no? El libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en su capítulo 14, narra una guerra que hasta día de hoy no ha acontecido, puesto que en esa guerra hay varios sucesos, ¿no? Un eclipse de sol, varios días de oscuridad, hay personas a los que se le consumen los ojos dentro de sus cuencas estando de pie, las pieles, las carnes. Ahí queda claro, ¿no? Y de hecho el capítulo 14 de Zacarías es conocido como la profecía del fin de los días, ¿no? Ahagit Yamim, se dice en hebreo. Y para mí habla claramente de una guerra nuclear, ¿vale? Estamos hablando de que las consecuencias de esa guerra que se narran literalmente en el capítulo 14 de Zacarías son a consecuencia de radiación. ¿Qué ocurre aquí? Los pictogramas que se extraen de ese capítulo, los cuales mostramos en el libro, son, de hecho, alusivos al propio texto, ¿no? Donde se narra que a las personas se les consumirán los ojos dentro de sus cuencas. Aparece una carabela sangrante. Aparece un misil, aparece una montaña con un eclipse de fondo, aparece un personaje político de la actualidad, que no es otro que el presidente sirio Bashar al-Assad. O sea, que eso Y está lo aquí. curioso de todo esto, eso se encuentra en el libro. Sí, pero quiero decir que si sale ese personaje es algo que vincula que tendría que ser ya. Sí y no, porque la tradición cabalística nos habla de que esa profecía hace referencia al Nerón de Oriente. El causante es el Nerón de Oriente. Y no el causante, sino que la causa del comienzo de esa guerra será la muerte del Nerón de Oriente. Y nos encontramos con que desde el año 2012, la propia prensa árabe, no la hebrea, ojo, la propia prensa árabe llama a Bashar al-Assad el Nerón de Oriente. Ahora bien, Bashar al-Assad y Nerón de Oriente, en hebreo, tienen el mismo valor numérico. Otra de las coincidencias. Yo creo que para salir de dudas todo el mundo puede echarle un vistazo. Sobre todo invitamos en el libro a que uno busque información. Google tiene muchísima información errónea, pero tiene muchísima información valiosa y veraz. Entonces uno puede cerciorarse siempre por su cuenta. Y no quiero ser pesimista en esto, pero esa profecía está ahí. Y no solo a nivel literal, sino que no solo a nivel literario, sino que está a nivel gráfico codificada. Que pueda ser una advertencia, eso espero, ¿no? Que sea una advertencia y podamos desviarlo, que podamos cambiar ese rumbo. Pero lo que diferencia nuestro hallazgo de los códigos LS de Drosnin es precisamente que el nuestro es fijo y es inamovible. El de Drosnin pues varía según las palabras que uno busque, ¿no? Y es lo preocupante a la vez. Totalmente. Estoy viendo ahora en el libro, ¿no? Que ponéis los 10 mandamientos. ¿Esto también lo habéis encontrado dentro de lo que sería la codificación? En el libro lo que hemos decodificado son los pasajes que más se puedan conocer a nivel genérico, ¿no? La apertura del Mar Rojo, los 10 mandamientos, la entrega de las tablas a Moisés,
Hemos incluido en este caso fuera de la Torá el libro de Zacarías, pero hemos querido coger lo básico, lo que a todo el mundo le pueda sonar, incluso de haberlo visto en películas o de haberlo leído en libros o haberlo estudiado en el colegio, para que uno se haga la idea de las imágenes que aparecen alusivas a los textos. Los 10 mandamientos, pues se hace mucho hincapié, incluso en varias ocasiones, de alejarse de la idolatría, de no hacerse imágenes, de no recrear imágenes, y aparecen pues amuletos, aparecen animales, aparecen una serie de pictogramas ahí que en el propio libro incluimos en la página de atrás, después de los pictogramas, un apartado para uno dejar anotaciones para sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Porque yo puedo ver ciertas figuras que he plasmado a la derecha, pero hay personas que han visto incluso otras cosas y muy interesantes, de hecho, ¿no? Y luego nos las han ido comunicando. Yo aquí veo también esto, y es cierto. Claro que algunas están sujetas a una interpretación personal, pero es que cuando esa interpretación personal en el 95% de las personas es la misma, ya deja de ser una interpretación personal, es una alusión directa, ¿no? Claro, yo te lo decía esto porque entonces estamos confirmando temas históricos pero no contrastados, porque no estábamos en esa época, nos da a entender que sí que están contrastados, es decir, que es real. Y entonces, si las profecías que habéis encontrado van en esa línea, también te están diciendo que son reales. Desgraciadamente, las futuras me están diciendo que son reales. Ahora bien, es muy probable que todavía, si seguimos decodificando, es muy probable que encontremos un pictograma que hace alusión a que se pudo evitar de algún modo. Es decir, esta guerra acontece, pero no es el final, sino que tal persona lo evitó a nivel gráfico. O podría ser. Y eso es lo interesante de todo este proyecto, porque uno siempre puede volver a encontrar un pictograma que diga, uy, un momento, aquí pone que acontece una guerra nuclear, pero luego hay un pictograma que hace referencia a que no es el final, sino que hay una continuación. Claro, esto podría ser que si somos seres multidimensionales y vivimos todo aquí y ahora, podríamos estar hablando que también este libro convive con otras líneas de tiempo. Sí, sin duda alguna. De hecho, me he encontrado a día de hoy con 3 personas ya que me están diciendo que al ver los pictogramas, sin fijarse en detalle, al ver toda esa estructura de pictogramas que va apareciendo en mapa de bits, me han dicho que habiendo vivido experiencias cercanas a la muerte, han visto eso. Me confirman que ellos han visto esa estructura que nosotros reflejamos, decodificamos de la Torá en mapa de bits, la han visto en otro plano, en una experiencia cercana a la muerte. Y eso ya no es casualidad, no es coincidencia. O sea, estamos hablando de que esa aparición que nosotros decodificamos se encuentra en otro plano. Perfecto. Me gustaría ver si podrías comentarnos alguna otra profecía. Sí, nosotros encontramos una profecía realmente exquisita en el libro de Esther. El libro de Esther es un libro que habla de la reina Esther y el rey Asuero, en la antigua Sumeria, en la antigua Babilonia, ¿no? Previo a ello. Y es que resulta que la reina Esther en ese libro no menciona a Dios en ningún momento. No se menciona a Dios en ese libro. A priori, uno piensa que no se menciona a Dios. Pero, sin embargo, cuando uno lee detalladamente el texto, cada vez que la reina Esther se dirige al rey Asuero, le dice rey Asuero, rey Asuero, rey Asuero. Hay una frase en la que se dice rey únicamente. Y ahora viene lo interesante. En esa frase, rey le pregunta a Esther, ¿qué quieres que suceda mañana? Y Esther le dice, quiero que mañana acontezca lo mismo que hoy. ¿Qué sucedió ese día? Pues que los 10 hijos de Hamán fueron colgados porque intentaron boicotear al rey Asuero, hacerse con el poder. Previamente persiguieron al pueblo judío para aniquilarlos, de ahí viene la fiesta de Purim. Y aquí acontece lo siguiente.
cuando el rey, no el rey Asuero, sino cuando el rey le pregunta a Esther qué quiere que suceda mañana, lo que le está preguntando es qué quiere que suceda en el mañana, en un futuro lejano. Ahora, nos encontramos con que en la frase en la que se detalla que los 10 hijos de Hamán con su nombre son ahorcados, aparecen pictogramas que hacen alusión a los juicios de Nuremberg de 1948 de los nazis, donde 10 nazis son ahorcados. Cuando Hamán, en la época de Esther, tenía también una hija, resulta que esa hija es uno de los nazis, cuyo nombre prefiero no mencionar porque sería convertirlo en un mártir, pero es un nazi que se disfrazaba de mujer, que usaba ropa interior de mujer, es un alma femenina. La hija de Hamán se suicida y ese nazi se suicida antes de ser ahorcado. Y lo más curioso de todo es que uno de los nazis dice, antes de ser ahorcado, su última frase es Purim 1948. Es precisamente la época en la que vive Esther. Ahora, más allá de ello, el propio texto hebreo, y ahora viene lo más potente, encontramos pictogramas en el que aparecen caras con unos cascos en los oídos, igual que en el juicio de Nuremberg. Encontramos un pictograma que es el esquema, visto desde arriba, de la sala de juicio de Nuremberg, con cada silla. Y encontramos un pictograma de una figura ahorcada, como el juego ahorcado, que todo el mundo conoce cuando éramos pequeños, igual. Y más allá de ello, el texto hebreo, el momento en que narra cómo los 10 hijos son ahorcados, contiene varias letras que son más grandes de lo normal, o sea, contiene varias letras que son más pequeñas de lo normal. 3 letras más pequeñas de lo normal que el resto del texto. El por qué, ahora lo vamos a entender. Y una letra más grande de lo normal. Encontramos con que esas letras te dan un año y la letra grande te da el milenio de ese año, que concuerda en el 5708, creo que da como año nuestro 1948. Y eso está codificado en el libro de Esther. Pictogramas, codificación en letras grandes y pequeñas, y además una codificación, digamos, cabalística dentro de la frase quiero que mañana suceda lo mismo que hoy. Esa profecía está en la Torá y se puede decodificar en binario, en la que hemos hallado también. Claro, pero el códice este binario parece pues un códice como cuando los videojuegos eran, por ejemplo, de 8 bits, ¿no? Luego 16, 32. ¿No habéis conseguido una resolución más grande? Es decir, como si fuera un equipo para una PlayStation. Me refiero a nivel de... Lo que nosotros hemos hecho en este primer ensayo, llamado Sefart, es mantener, digamos, mantenerlo de forma rudimentaria, porque es tal y como nosotros lo hallamos, ¿no? Queríamos mantener ese romanticismo dentro de la investigación plasmado en el libro y dejar los píxeles, por ejemplo, encuadrados, porque una de las cosas más simples que podríamos haber hecho con un clic es, en lugar de píxeles cuadrados, pues haber usado píxeles redondos. Las formas que aparecen serían ya muchísimo más real. Podríamos haber incluso usado un trazado de líneas entre uno y otro y aparece más real aún. Y luego encima podríamos haber usado un difuminado que lo que hace es convertir la cara de Adolf Hitler en Adolf Hitler tal cual. El problema de generar una tridimensionalidad sería que desconocemos la profundidad de la imagen. Esa es la que todavía no hemos logrado extraer en una fórmula, ¿no? En una metodología matemática. ¿Qué profundidad tendría la imagen y incluso qué altura tendría la imagen? Pues para poder recrear una nariz tenemos que saber cuántos píxeles hacia arriba. Eso es lo que no podemos todavía desentrañar, pero hay un método de hacerlo que es basándonos incluso en un rollo de la Torá real, porque se copian todos iguales, incluso con ciertos espacios en blanco que no tienen sentido ninguno aparentemente, pero sí lo tienen. O sea, si yo termino una frase aquí arriba y la siguiente la comienzo aquí abajo, tú dices, pero bueno, ¿por qué no has seguido la frase aquí? Después del punto. No tiene sentido, pero lo tiene. Entonces, en cuanto podamos tener acceso
a ese rollo, pero incluso plasmarlo, o sea, tenemos que plasmarlo gráficamente tal cual en una pantalla de ordenador y extraer de ahí los píxeles, que es lo complejo. No contamos con un sistema de ordenadores tan avanzado, pero evidentemente no vamos a desistir. Esa información, esos espacios en blanco contienen una información también acerca de ciertas dimensiones. Claro, eso es lo bonito de nuestra investigación, que nunca tiene fin, siempre hay un nivel más allá. es muy abierta, sí, sí. Sí. Te iba a preguntar, el estudio de la cábala, lo que tengo entendido, fueron o los cabalistas o los primeros que hubieron, probablemente sean más o menos de la Edad Media, probablemente de España, por lo que pude entender el otro día con Raúl, que yo no lo sabía, ¿no? O que empezó aquí en un principio, ¿no? Porque supongo que luego ya se iría para Israel porque aquí ya se volvieron cristianos. Entonces, el estudio de la cábala o el esoterismo es reciente, no es algo tan antiguo como pueda ser la religión en sí. Bueno, yo creo que cuando uno quiere saber cómo hacer un trasplante de corazón, tiene que dejarse que se lo explique un cirujano, ¿no? Un cirujano cardiovascular. Y en el caso de la cábala sucede lo mismo. Cuando uno quiere saber de dónde proviene la cábala o cuándo se inicia la cábala, tiene que consultarlo con un cabalista y basarse en la cultura cabalística originaria, ¿no? Y de hecho, acorde a la propia cábala, el primer cabalista es Adán, pasando por Matusalén, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. La cábala es un concepto que va más allá del tiempo. Es decir, no se puede fijar su comienzo en el siglo XV, ni en el siglo VII, ni en el siglo I, porque siempre vamos a remontarnos a que hay un maestro anterior. Moisés mismo. Lo entrega a Aarón y Aarón es el que luego continúa con esa tradición. Lo que sí es verdad que en España, por ejemplo, hay un renacimiento de la cábala. Hay un resurgir de la cábala importantísimo, que luego sí, acaba en Marruecos, Egipto e Israel. Pero sí que es cierto que España tiene un papel fundamental en torno a la cábala. De hecho, la palabra Sfagat, que es España en hebreo, si se permutan las palabras, se convierte en Pardes, que es el jardín o el Edén en hebreo. Y no solo eso, sino que las iniciales SPRD son los 4 niveles de ocultismo de la cábala. Son las mismas iniciales que los 4 niveles de ocultismo de la cábala. O sea, España está muy relacionada con ello. Y una cosa que a mí me resulta muy romántica es incluso hablando del ciclo, ¿no? De que todo es cíclico, tanto en la Torá como en la naturaleza, viene a ser en hebreo la palabra Maagal. Y Maagal, permutado, es Málaga. Es desde donde parte ahora este nuevo nivel de cábala, ¿no? Que algunos llaman cábala 2.0. Empieza en Málaga, no lo sabía. Después estáis vosotros ahí. Está bien. Una cosa te iba a decir que me ha llegado ahora. O sea, es decir, para mí un cabalista o un estudiante de la cábala es igual a mago. Mago me refiero porque puede saber de astronomía, de astrología, de numerología, ¿no? De todas estas cosas que salen del estudio de la cábala. Entonces, alusión a las fiestas que estamos llegando ahora y cuando hablamos, por ejemplo, de la representación de los Reyes Magos, estamos hablando que la cultura española, aunque luego pasa cristianismo o lo que fuera, realmente es de magos, es decir, de gente cabalística. O sea, es decir, cuando nosotros entendemos un mago no nos referimos a un Harry Potter con una varilla, sino a un cabalista, a una persona que tiene el conocimiento antiguo. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y de hecho uno tiene que entender que el propio pueblo hebreo actual no solo es descendiente de otros hebreos que salieron de Egipto en la época de Moisés, sino que junto con esos hebreos también salieron egipcios. Cuando los egipcios, tal y como lo narra la tradición, vieron esos milagros que Dios hizo por el pueblo hebreo para que pudieran huir de Egipto, sintieron algunos tanto temor que dijeron: Moisés, déjanos que te acompañemos. Y Moisés los añadió al pueblo hebreo. Y prueba de ello es una frase en la Torá muy concreta y muy clave, de hecho, y es que cuando
cuando Moisés está en el monte y algunos empiezan a dudar de él y construyen un becerro de oro, Dios no se dirige a Moisés diciendo, mi nación ha construido un becerro de oro. Dios le dice a Moisés, tu nación ha construido un becerro de oro. Amja. Amja es tu nación. Hay un momento en la Torá, justo en ese punto, en la que ya no es mi nación ha pecado contra mí o mi nación se ha vuelto contra mí, sino que le dice a Moisés, tu nación se ha vuelto contra ti. Es decir, la nación que Moisés anexó al pueblo hebreo. Y hoy por hoy, dentro del propio pueblo hebreo, todavía hay descendientes de esos egipcios que salieron de allí. Esa es la mezcla que existe hoy día dentro del pueblo hebreo actual, ¿no? De 16, 18 millones de judíos hoy día en el mundo, es muy probable que la mitad sean descendientes de Misraim, de Egipto. Y la Torá lo plasma en ese momento. Es otro de los textos que nos dan a entender que no podemos fiarnos de una traducción, porque solo en el hebreo original se da a entender, se puede entender que no es precisamente el pueblo hebreo el que construye el becerro de oro, sino los egipcios que salieron de Egipto, que de hecho tenían al becerro de oro como su antiguo dios, ¿no? Si no, uno no logra entender por qué los hebreos construyen un becerro de oro, si no tenían nada que ver con él. Claro, cuando también hablan también de un pueblo judío las tribus que desaparecen, ¿no? Que hay gente que procede de tales tribus. Aquí no nos estaríamos refiriendo que lo que se pierde es conocimiento y que realmente es un software que han perdido. De manera codificada, sí, hay un código tras ello también. No solamente son tribus físicas, sino que son ciertos niveles de conocimiento que se pierden o que se esparcen, ojo. Pero que algo que se separa, pero que tiene un magnetismo tan profundo. Sucede como con nuestro sistema solar, ¿no? Nosotros estamos alejados siempre de otros planetas, pero estamos siempre rotando alrededor del Sol, que es ese magnetismo. Al final, siempre hay una armonía. Es decir, aunque esas tribus estén esparcidas o perdidas, y aunque ese conocimiento se haya perdido o esparcido, siempre tiende a estar en armonía. Y hay un punto en el centro que lo mantiene unido y en armonía. Ese es el punto conocido como la Cábala. Y hay ciertas personas a las que le van llegando mensajes, señales, y pueden ir completando todos esos 12 puntos o 10 puntos perdidos en uno. Y la Torá, el Pentateuco, ¿no? Todos estos libros que saben que no se pueden modificar porque son así, ¿no? Realmente, la historia sería, Egipto estaba antes, se puede decir que Persia estaba antes, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, quiere decir que este libro ya existía en esa época, a lo mejor con otro nombre o de otra forma, pero ya estaba en la sociedad. Claro, acorde a la Cábala, la Torá estaba incluso antes de la creación del mundo. La propia Torá en sí, o al menos su diseño. De hecho, si entendemos la Torá como un compuesto informático, no conoce el tiempo. O sea, está completamente fuera del tiempo y puede existir antes que una creación física de algo, ¿no? Porque incluso el Internet, el Wi-Fi que tenemos en casa no es físico, pero todos sabemos que tiene una acción sobre nuestros ordenadores o nuestros móviles, pero nadie puede tocar el Wi-Fi. Uh-huh. Aquí sucede lo mismo. La Torá en sí es asimismo también un concepto, no solo un libro físico, sino que también es un concepto espiritual. La propia Torá es un concepto espiritual muy amplio, muchísimo más amplio que el libro en sí. Y Mayra te pregunta, ¿es para un grupo determinado o para toda la humanidad? Para toda la humanidad. De hecho, la Cábala en sí ha sido un tema muy, muy, muy oculto, muy cerrado, precisamente porque cada vez que ha salido a la luz ha sufrido desperfectos, ¿no? Ha tenido siempre una retahíla agresiva. Hoy por hoy, lo dije al principio, nos encontramos en el tiempo en el que por primera vez en la historia uno puede abrir las puertas de la Cábala a todo el mundo sin tener que tener miedo a las represalias. Es decir, nadie va a venir ahora, la Inquisición no va a venir a ahorcarme porque yo esté dando ahora conocimiento cabalístico, de ningún modo.
Entonces sí que es cierto que hoy por hoy la cábala ya sí está abierto a todos. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes cabalistas de hoy. La cábala tiene que actuar y tiene que darse a conocer a todos por igual porque las puertas se han abierto. Hemos llegado a un punto de nuestra existencia en el que es incluso necesario que todo el mundo sepa de ella. Vamos a poner, si quieres, que antes cuando estábamos, que como ya empezó a hablar Yolanda, ¿no? Para darle paso, no pude terminar de compartir. Y bueno, esto que estoy terminando de compartir para que todo el mundo lo vea, ¿qué me puedes comentar sobre ello? La columna izquierda es el mensaje que envía la NASA en 1974 al espacio en busca de que una civilización inteligente fuera de la Tierra lo encuentre y lo sepa decodificar, ¿no? Eso se emite en ondas de radio, pero con una codificación binaria. Es decir, si una civilización inteligente habita un planeta, recibe la señal, las ondas de radio y la decodifica, encontraría en ese mensaje de Carl Sagan pues información acerca de la Tierra, ¿no? La población actual, la forma de un ser humano y ciertos datos acerca de nuestro ADN, etc. Entonces, esos son los pictogramas que las mentes más brillantes de aquel momento confeccionan para una civilización inteligente y la envían como mensaje. Pues lo que queríamos hacer era, lo que hemos querido hacer con este pictograma, con estas imágenes, ponerlo en comparativa directa lo que se extrae de la Torá con lo que envía el ser humano al espacio exterior. Para dar a entender que si la NASA lo confecciona a conciencia, la propia Torá también lo codificó a conciencia. Impresionante. Eso también lo tenéis en el libro. Digo, Sí, para que nos siga, también. sepáis que en el libro podéis ir y, bueno, es impresionante. Lo digo, pues estoy abriendo por abrir cualquier página para que tengáis una idea de cómo es el libro por dentro, para que lo podáis adquirir. Tenéis los datos de Amazon para poder adquirirlo o en su página web, podéis entrar y desde ahí podéis con el tema. Vamos, si quieres, a pasar unos minutitos antes de cerrar, que hay varias preguntas que tienen aquí la gente, te están haciendo. Sí, claro. Vamos con la batería sin Sí. rápida. Tenemos a Mayra que dice, hay varias enseñanzas antiguas. ¿Todos vienen de una misma fuente? Todas las enseñanzas vienen de una misma fuente. Sin lugar a dudas, todas vienen de una misma fuente. Y de hecho, todas las enseñanzas nos van a llevar a una misma fuente. De hecho, esa fuente inicial será la fuente final. Perfecto. Lucrecia nos dice, ¿qué mensajes esconden los salmos? Tenemos varias extracciones de los salmos. Una de ellas está en el libro, que es un salmo del rey David. Y como todos saben, el rey David era una persona a la que se le atribuyen los salmos. Y no solo eso, sino que el rey David es el que no construye el primer templo de Jerusalén, sino su hijo Salomón. Y Dios se lo niega a David, entre otras cosas, pues por ciertas actitudes que él tuvo en cuanto a ya sea el vino, temas de adulterio, etc. Y encontramos extraído de uno de los salmos una copa de vino y una representación del templo ya tridimensional prácticamente dentro de esa copa. Es decir, hace alusión a que David ahogó su sueño de construir el templo en una copa de vino. Por aquí nos dice Ricky, ¿Donald Trump está en esas profecías? Gracias. Pues mira, Donald Trump, lo que nosotros llevamos decodificado hasta ahora, Donald Trump no aparece gráficamente por lo que llevamos hasta ahora. Pero Donald Trump, sí que me gustaría comentarte algo al respecto, y es que hay un código muy curioso acerca de Donald Trump. Voy a tratar de ser breve. Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos en el año hebreo 5777. En el mes 7, el día 7,
en la hora 7 y probablemente también en el minuto 7. Casualidad o no, pero es real. Aquí una persona que me dice, la cábala no me vibra, ¿no? Por decirlo finamente. Yo le voy a contestar, la cábala, vamos a sacar fuera lo que es la religión, son los estudios herméticos y la mayoría de los terapeutas, sin saberlo, están utilizando la tecnología de la cábala. Los magos, bueno, y lo que es el hermetismo, que hoy en día son muchas logias, el conocimiento sale de la cábala. Es uno de los textos, bueno, para ellos el más antiguo, ¿no? Entonces, no se trata de si vibra o no vibra, se trata de que cuando yo soy un libre pensador y yo no pertenezco a ninguna religión, aunque me bauticen, cuando yo estoy buscando información, ¿a dónde me tengo que ir? A los textos antiguos, porque no hay otra cosa. Y a partir de ahí tienes que jugar a validar si funciona o no funciona. ¿Cómo? Si ellos me enseñan numerología y yo pongo la numerología y me funciona, entonces es que es correcto, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo os animo que los que no conozcáis la cábala la podáis estudiar. Y hay una pregunta aquí más abajo, que voy a saltar otras que hay, ¿no? Pero que te pregunta Raúl desde México, ¿estás formado en cábala? Si es así, ¿dónde te formaste o cómo? Yo creo que la formación básica en cábala comienza en uno mismo. La formación básica en cábala comienza en querer conocer qué hay detrás de la cábala o en querer conocer qué hay detrás de ciertos dogmas a los que llevamos siendo sometidos desde muy pequeños. Mi formación en cábala es autodidacta. Perfecto. ¿Eres judío? No. Igual que yo. O sea que ya veis que la cábala no hace falta ser judío para estudiarla. Gente curiosa. Yo siempre lo digo. Tenéis que haceros Es decir, nosotros tenemos unas cosas que descargamos. Llamaremos canalización, videncia, no importa. Y estamos montando el puzzle de nuestra vida. Y vamos estudiando de diferentes cosas. Y acabamos montando nuestro propio puzzle. Pues esto es una idea más que os damos para que podáis montar vuestro propio puzzle. Lo pongáis todo en cuarentena y seáis libres pensadores. No queremos que sigan a nadie como dioses. No, nosotros somos el Dios. Nosotros somos los que tenemos que contrastar la información, buscarla, investigarla y al final sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es lo que animamos en la caja de Pandora. Libres pensadores que puedan ir un poquito más allá y no sean manipulables por las grandes masas o los grandes medios, las grandes marcas que lo único que hacen es manipularnos con todos los sistemas de marketing habidos y por haber. Entonces, ahí está el tema. Yo os pido, por favor, que seáis rigurosos a la hora de tomar estas cosas como una parte más del aprendizaje, no como algo que, bueno, es palabra de Dios. No es eso. Es investiga y compara. Por aquí nos dice Vivele, nos dice, ¿puedes hablar de la serpiente antigua y cómo la ve la cábala? La serpiente antigua daría para una charla de 8 horas. A nivel cabalístico, pero ya mencioné una anteriormente que es una frase muy curiosa y que todo el mundo puede leer en su casa en la Biblia, sea en el idioma que sea. Dios castiga a la serpiente de hoy en adelante a arrastrarse. Es decir, la serpiente estaba en pie y la serpiente hablaba. Nosotros denominaríamos hoy día a esa serpiente un reptiliano. Ahora, el concepto reptiliano es muy ambiguo a día de hoy. La cábala sí que habla de la serpiente como un ser, pues, de la inteligencia del propio humano, prácticamente. O sea, si la serpiente sabía que a raíz de hacer uso de ese árbol del conocimiento, el ser humano cambiaría, significa que la serpiente tenía ese conocimiento también. No es que ese Dios del que hablamos haya permitido que la serpiente nos haga pecar, no. Dios, lo que llamamos Dios, extraído de la Biblia, de hecho, reina sobre esa serpiente y sabe que la serpiente va a hacer eso. O sea, hay una intención detrás. No convierte a Dios en un ser malvado por ello, sino que hay un esquema diseñado para que todo eso haya acontecido de esa forma. De hecho, hay numerosos libros de cábala que hablan de ello, pero yo siempre recomiendo, para adentrarse poco a poco en la cábala,
empezar por el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que es quizás el más corto, ¿no? Para uno empezar a adentrarse en la Cábala. Ese en concreto habla de astronomía, astrología. Y luego uno puede empezar a leer el Zohar muy poco a poco, pero primero tiene que entender también todo ese concepto toraico, ¿no? El leerse la Torá incluso en 5 ocasiones y la última leérsela del revés. Porque entendiendo el final de la Biblia, uno puede empezar a tirar hacia atrás y entender todo lo que ha ido aconteciendo previo a la muerte de Moisés. Y yo os recomiendo que si os gusta la temática y queréis aprender de verdad, tenéis que aprender el idioma antiguo, judío, ¿no? O sea, no el que se habla ahora en Israel, sino el sistema antiguo, para poder ver que cuando estás leyendo la Torá, la estás leyendo tal como es y no con la manipulación que se ha estado haciendo estos últimos años en diferentes traducciones. Entonces así leéis, porque si no me recuerdo mal, o sea, una misma palabra en la Torá, depende de la época, puede tener 71 significados o más, no me acuerdo muy bien. Entonces, claro, si tú estás leyendo un texto tan antiguo, tienes que hacerlo a referencia a lo que pertenecía en ese siglo. Si no, le estás dando un valor que no es el adecuado. Y entonces, por eso para poder estudiar esto, habría que aprender un poquito el idioma para poder entenderlo. Y de hecho, para cultivar la mente, siempre viene bien aprender un idioma nuevo, ¿no? Y qué mejor que un idioma que tenga esa historia tan ancestral, ese misticismo que lo envuelve y además se escriba de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, lo que te abre la mente de una manera ya no solamente a nivel espiritual, sino a un nivel gráfico, físico, digamos, lo que hace es elevarte el funcionamiento del cerebro, ¿no? De usar un 5% pasa a usar un 15% de la capacidad total, por el mero hecho de aprender un idioma nuevo y encima un idioma que se escribe del revés. Es decir, estamos dándole la vuelta a nuestro propio cerebro, pero sin dañarlo, ¿no? Con lo cual, con lo que he dicho antes, si hay algún tipo de manipulación, de esta manera rompemos la manipulación. Y es verdad, contra más idiomas sepas, la configuración del cerebro más inteligente te vuelve. Eso está demostrado. Aquí en Barcelona, por ejemplo, los niños en la parte que vivo yo de Badalona, una ciudad concreta, los niños que tienen, vamos a decir, un poco de poder adquisitivo y van a ciertos colegios, ellos están aprendiendo chino. Porque dicen que en matemáticas, cuando aprendes chino, eres como 3 veces más rápido a la hora de formular en matemáticas. Que eso ya Así es, sí. Entonces, claro, dice, están aprendiendo chino no porque vaya a ser el futuro idioma, sino porque les hace ser más inteligentes a la hora de computación. O sea, me parece impresionante. Y John nos dice, y cerramos con esta pregunta, familia, aunque tenéis más, muchas gracias, pero bueno, tenemos que acabar, que tengo que dar paso a mis compañeros que empiezan a 1:30. Entonces, John nos dice, ¿el conocimiento de la Cábala es aplicable únicamente para este planeta? El conocimiento de la Cábala, de hecho, no viene de este planeta. Por lo consiguiente, es aplicable a cualquier planeta, a cualquier galaxia, a cualquier dimensión. Ha sido aplicable en el pasado, es aplicable en el presente y será aplicable en el futuro. Demuestra que es aplicable a cualquier dimensión, temporal o espacio-temporal. Exactamente. Si es algo que viene de fuera, vete a saber tú desde qué galaxia, punto o qué espacio-tiempo vino. Bueno, recordaros, el libro que estáis viendo aquí, podéis entrar en sefar.net, ¿vale? Tenéis también el correo info@sefar.net y desde aquí podéis tener más documentación desde la página web y luego tenéis aquí el enlace de Amazon para que lo quiera conseguir. Ya para cerrar, Guillermo, no sé si te ha quedado alguna cosa que quieras comentarnos o algo que tú quieras decir, algún evento, alguna cosilla que quieras comentar. Me gustaría despedirme con un saludo muy especial que viene a ser un saludo y un abrazo binari og, terminado en og, que en hebreo es luz. Binario, pero terminado en R, binario og. De hecho, og significa no solo luz en hebreo, sino también piel. De ahí que sea también un abrazo. Pues muchas gracias, niño. Pues un día te voy a traer para que me hables, no las 8 horas, pero sí la combinación de lo de la serpiente. Encantado. Encantadísimo. De lo que tú quieras hablar. Aquí ya sabes que mientras podamos hablar y comentar lo que queramos, pues estás invitado para estos tipos de temas que a mí me parecen. Muchas gracias. Pues muchas gracias, familia, a todos los que nos habéis visto. Ahora entrarán mis compañeros con nuevos 2 directos.
Yo volveré mañana ya a las 12 del mediodía con María Obiols y luego por la tarde a las 5 con Endica Pramé, para la gente que quiera, bueno, pues seguir un poco lo que estamos haciendo, que serán los 2 últimos vídeos que haga, porque ya luego nos vamos de vacaciones. Y aviso que haré algún especial, no sé qué día, qué hora, que lo haré yo solo, en el sentido pero que realmente vamos a estar parando 2 semanas sin hacer los directos habituales con las personas habituales que solemos estar haciendo todas estas temáticas. Pues muchas gracias, Guillermo, y a toda tu gente, a Mercedes y a Daniel. A ustedes. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Encantado. Hasta pronto.